los que están mirando los bonos, las acciones, el riesgo país, los que miran cómo se comporta el dólar, el oro que está en su pico máximo, bueno, poco tiene que ver con nosotros, pero sí el tema dólar, 1500, 1550, compro, no compro, y si explota todo, ya explotó todo hace 50 años, muchachos. Estamos juntando las esquirlas, tratando de limpiar este quilombo. Pero bueno, el tema es tratar de siempre administrar, ¿cómo fue? Que hay una frase hermosa que es políticamente correcta, que se llama hacer el mejor control de daño posible. Es brillante. Cuando te es un despiole y estalló todo, y si estamos haciendo un control de daño, quiere decir que el daño ya está hecho. El daño ya está hecho hace decenas y decenas y decenas de años. Lo quiero decir porque en este programa uno no toma partido ni por nadie. La única verdad es la realidad. La historia es entender un poquitito con la gente que sabe y que nos puede explicar, en este caso un economista, qué está pasando con el dólar, con nuestra economía, por qué una medida con, obviamente, un país tan pero tan poderoso con Estados Unidos hace que de un viernes a un martes la divisa norteamericana retroceda 7, 8, 10 puntos de 1550, ahora está en 1385 el oficial y el dólar blue 1410, y un montón de cosas más que me encantaría charlar con Rodrigo Álvarez, que es economista y consultor financiero. Rodrigo, buenas tardes. Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Un placer. El placer es mío. Gracias por este momento. Si a esta hora de la tarde, que son 3:30, el mercado está por cerrar en un rato, llama a un cliente y hace la pregunta que es la pregunta más incómoda en este momento. Rodrigo, sí, ¿cómo te va? ¿Qué hago? Andate a tomar un café. Espera que todo esto se calme. ¿Dónde estamos, Rodrigo? ¿Qué situación económica se está viviendo? ¿Es una turbulencia preelectoral? ¿Es un anclaje de Estados Unidos? ¿Este anclaje nos va a salir carísimo porque nada es gratis en la vida? ¿Le contás un poco a la gente o nos contás un poco, que no estamos tan consustanciados con el mundo financiero, qué está pasando en la República Argentina financiera, económicamente? No te pregunto políticamente porque eso es otra historia. Sí, sí. Mira, la verdad que hay tanto para decir que hay que ir separándolo, ¿no? La primera reflexión es que lo que pasó, digamos, hay una mirada de mediano y una de cortísimo plazo, que tiene básicamente que ver con, primero, la discusión política, ¿no? Que es los mercados y los inversores financieros tratan de poner en precio toda la información que hay en un momento determinado, y de alguna forma esto también genera vaivenes violentos, ¿no? Un precio de una propiedad en Argentina no cambia de un día para el otro 30, 40%. Sí lo hace un precio de una acción. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, hay una mirada política que tiene que ver con una Argentina que tiene determinadas características, o que apunta a tener determinadas características, más liberal, más abierta al mundo, con una defensa de los equilibrios fiscales, con tratar de integrar la Argentina a determinados ejes económicos, y otra Argentina que tiene una visión, digamos, al menos discursiva, muy distinta. Entonces, eso es lo que hace cuando trato de traer el futuro al presente, genera obviamente en los inversores una reacción muy importante. Eso es lo que vimos el lunes y los días posteriores a la elección de la provincia de Buenos Aires. Ahora, después, ¿qué pasó? Bueno, por un lado, hubo, después de estos días, y sobre todo el viernes, que parecía que los activos no tenían piso y que el dólar y que el Banco Central iba a seguir perdiendo reservas, el gobierno creo que tomó una decisión, o varias decisiones muy inteligentes. La primera es el acuerdo con la mirada de largo plazo, el acuerdo con el apoyo de los Estados Unidos, lo que hace es
ponerle un piso y un techo en simultáneo al riesgo país y a la percepción de que los bonos en Argentina y la deuda no va a ser pagada, ¿sí? Esto lo que hace es que la tasa de interés a la que se endeuda la Argentina vaya convergiendo de una manera muy rápida, al menos en el corto plazo, a lo que pasa en el resto de los mercados emergentes. Y esto, lógicamente, tiene implicancias sobre el valor de las empresas, el valor, porque, digamos, en el corto plazo no cambia el precio de las propiedades y demás, pero sobre todo los activos reales en Argentina, porque que Argentina se endeude y que reciba financiamiento barato impacta en todos los mercados. Y la otra cuestión más de corto plazo es la baja de retenciones que genera transitoria, que hace que los productores, ahora sabemos que se extiende también a otros mercados como la ganadería y demás, sí, a las carnes, lo que hace primero que cambia la expectativa, ¿no? Porque los inversores financieros son ante todo hay de largo plazo, pero también hay especuladores, y ante la visión de que el Banco Central está perdiendo reservas, la lógica es seguir comprando. Ahora, si yo veo que en el corto plazo voy a tener una oferta, una pared de dólares, porque lógicamente el productor por primera vez en muchos años va a poder estar cobrando el precio pleno de su cereal o de sus granos, obviamente esto va a generar y está generando un shock de oferta, y hace que los granos o la cosecha que muy probablemente el productor no iba a liquidar, hoy se liquide, y de alguna forma le permite comprar tiempo al gobierno para, pasadas las elecciones, ahí sí hacer un nuevo, barajar y dar de nuevo con la política monetaria y también la política fiscal. Hay que hacer un punto. Por un lado es la política fiscal, que tiene mucho que ver con todo esto que acaba de decir Rodrigo Álvarez, con quien estoy hablando, que es economista y consultor financiero. Me ocupa preguntarle si la gente va a ver reflejado en sus bolsillos que le alcance un poco más la plata para llegar a fin de mes. ¿Sí o no? Bueno, de corto plazo lo que evitas... O sea, digo de corto plazo después de las elecciones, o luego que pase este resultado, que obviamente que va a depender mucho, que si le va bien va a tener buenas medidas, y si no le va bien, bueno, no sé qué va a pasar. Que baje la expectativa de devaluación, baja la expectativa de inflación, ¿no? Entonces, en lo concreto, los precios muy probablemente no cambien significativamente. Entonces, si vos me decís, las familias van a ver un cambio sustancial en el corto plazo, la verdad es que no. Ahora, el tipo de cambio al alza, o la expectativa de que el tipo de cambio se va a disparar, frena la actividad. Genera un comportamiento precautorio por parte de la gente. Esto siempre ha sido así. Yo creo que de alguna forma descomprime los comercios digamos, los vendedores que han subido el precio de sus productos especulando con el tipo de cambio y demás, tal vez se encuentren con que la competencia no tuvo el mismo comportamiento y pierdan mercado. Digo, ya no es tan claro que en el corto plazo el tipo de cambio, los precios tengan que ajustarse a un tipo de cambio de 1.500, ya el tipo de cambio es otro, y creo que eso descomprime y es importante. Ahora, de ahí a ver un cambio sustancial en la capacidad de consumo de la gente, no lo veo. Bueno, interanualmente los alimentos subieron casi un 35%, ¿no? En este 2020, estoy leyendo el INDEC en este momento. Sí, la canasta de alimentos
de consumidores libres tuvo un incremento del 1,14 mensual en junio, acumulando un anual de 14,38. ¿Realmente se ve reflejado en las góndolas o todavía hay una lucha con con los formadores de precios que mandan listas y después el que tiene que salir a poner la cara, supermercadistas, tiene grandes peleas y decir, bueno, mirá, seamos más simpáticos entre nosotros porque si no las economías no nos van a dar a ninguno? Mirá, lo que se ha visto es un mérito de la política económica, es que este pasaje a precio de la devaluación es relativamente bajo, ¿no? Antes, digamos, los precios o el tipo de cambio subía y los precios subían más que proporcionalmente. Hoy lo que estamos viendo es que sube el tipo de cambio y hay un esfuerzo, digo, sin marcar actores puntuales, pero hay un esfuerzo de tratar de minimizar esa transferencia del movimiento de tipo de cambio a los precios, ¿no? Yo creo que en general los comerciantes y incluso los mayoristas y los distintos actores de la cadena están tratando de mantener los precios porque saben que detrás de eso hay mucha competencia, que el que tiene plata obviamente, o que tiene los recursos para hacer las compras, protege, busca precios y demás, y se ha visto que los que tuvieron conductas más especulativas perdieron mercado. Entonces creo que ahí hay un activo por parte de la gestión económica, obviamente con una lectura de un consumo que en los últimos meses se viene frenando. Uh-huh. Rodrigo, la economía a largo plazo vislumbra un buen resultado, digo, con el apoyo de Estados Unidos, que no es menor, si es que realmente todo se cumple, porque esto es política, a largo plazo, ¿es promisorio el futuro, aunque se esté pasando este momento, como dice el oficialismo, de turbulencia preelectoral? Yo creo que el contexto está dado. ¿Y por qué digo que el contexto está dado? Porque se inicia un ciclo de baja de tasas en los Estados Unidos y en las economías centrales, y cuando comparamos con lo que está pasando con otros países de la región, incluso con Brasil, la expectativa es que en ese ciclo de tasas para economías que requieren capital, que tienen que endeudarse para sostener los niveles de consumo y de inversión, eso es un dato recontra relevante, digamos. Obviamente el contexto, el clima, con el apoyo de Estados Unidos mejora porque permite pensar en un escenario donde el riesgo país va convergiendo al promedio de la región, pero los mercados y los inversores siguen muy preocupados por el entorno político, ¿no? Que haya una normalidad, que haya una continuidad, que haya cierta responsabilidad del arco político para defender los pilares económicos que no son de este gobierno. Digo, la Argentina se viene endeudando hace décadas, no ha cumplido sus obligaciones, no ordena, no protege al balance del Banco Central. Digo, hay una serie de elementos que hacen que Argentina sea muy poco creíble en el mediano plazo, y yo creo que eso es responsabilidad no solo de la dirigencia política, sino de la dirigencia empresaria, y me parece lo que más se cuestiona hoy no es la economía. Yo te diría que los problemas económicos son bastante fáciles de resolver con cierta unidad y cierto apoyo político. Yo creo que el foco del conflicto sigue siendo la política y ahí el resultado está abierto, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a la política para encauzarse con el contexto económico para usted fácil de resolver?
¿Qué no hace la política, o qué no hace también la política y el empresariado para encauzarse en un camino mejor? Mira, yo creo que la síntesis es busca soluciones de corto plazo, ¿no? Acá los procesos de salida de crisis como la que viene acumulando la Argentina, de inflación, de deterioro, de falta de inversión. La economía argentina hace décadas que no crece, literalmente, que no crece, y si lo miramos en términos per cápita, todavía es menor, que los niveles de inversión son más bajos, ni hablar de la infraestructura. Vivimos consumiéndonos los ahorros, vivimos tomando decisiones que privilegian el presente y castigan el futuro. Entonces yo lo que te diría es, la política le falta más responsabilidad y generar consensos en torno a 3 o 4 cuestiones, como el superávit, como la estabilidad en las cuentas públicas, como defender el valor del peso, y digamos, podríamos seguir con otras cuestiones, pero las más básicas son esa responsabilidad en cuanto al ordenamiento del sector público, y entender también que la situación para las empresas, para los trabajadores en cuanto a la presión fiscal es insostenible, y ahí me parece que tampoco hay una vocación de ajustarse el cinturón, ¿no? Entonces esto me parece que es lo que más preocupa en una mirada de mediano plazo. ¿Alguna quita de impuestos vendría bien? Sí, lógicamente, ¿no? Hay que pensar, y te pongo un ejemplo, ¿no? Que me parece recontra claro. Hoy, cuando veía distintos diarios que analizaban el costo fiscal del anuncio de baja de retenciones, planteaban que como el Estado deja de percibir el 25% de retenciones, y suponiendo que se liquidan 6.000 millones de dólares por la soja, el costo fiscal iba a ser de 1.500 millones, que es sencillamente el 25% de esos 6.000 millones. A nadie se le ocurre o piensa que esos 6.000 millones que va a liquidar el productor va a tener que pagar el 35% de ganancias, ingresos brutos. Eran granos que estaban en un silo, que hoy pasan a aumentar la oferta de dólares, porque muy probablemente en estas condiciones el productor o en otras condiciones no lo iba a vender, y que a fin de año va a tener que pagar el 35% de ganancias sobre ese precio pleno. La verdad que incluso para una cuenta tan básica no hay registro de la cantidad de impuestos que tiene que pagar y el efecto que genera en la economía, movilizador en la economía, que se liquide la cosecha. Entonces, claro está que tienen que bajar los impuestos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Ese es parte del compromiso que creo que le falta a la clase política. Gracias por atenderme, Rodrigo, y por este panorama que nos ha brindado. Cómo no, un placer, como siempre. Un abrazo grande. Rodrigo Álvarez, consultor financiero y también economista, hablando un poco en general de esta situación que estamos viviendo, una más, en la República Argentina.